Buenas a todos, mi nombre es Luis Fernández, jugador y entrenador de ajedrez. En este vídeo quisiera analizar la partida jugada en la Liga Gallega el 13 de febrero de 2016 contra el rival Israel Rodríguez. Israel Rodríguez va con blancas y yo voy con negras. Como siempre le digo a mis alumnos, hay que analizar todas las partidas que se juegan por uno mismo y yo quiero predicar con el ejemplo. Esta partida no me apetecía mucho analizarla, ya que fueron las únicas tablas que concedí este año. Todas las demás partidas las que jugué las gané. Pero como digo, de todas las partidas se tiene que aprender algo. Y como mínimo tienes que ir puliendo poco a poco y aumentando tu esquema o tu árbol de variantes de apertura. Lo ideal siempre es analizar las partidas al menos 3 veces. La primera vez junto al rival al terminar la partida. Esto ya comúnmente es difícil si el rival tiene poco tiempo o uno mismo. Por lo menos hay que hablar de las variantes principales y algunas ideas que se pudieron escapar. La segunda vez hay que intentar analizarla junto con un profesor o con un módulo, es decir, un programa informático de ajedrez que también hace el profesor con algunas salvedades y bueno, pues hay que tener cuidado, por supuesto, cuando se tiene el módulo de profesor, porque realmente no va a enseñar como un profesor. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo por no cometer o no intentar eh, cometer el pecado de imitación, porque uno puede imitar a un profesor, intentar jugar como un profesor, que tampoco es lo mejor, pero como un ordenador va a ser imposible y va a ser contraproducente intentar imitarlo. Y la tercera vez es analizar la partida con otros jugadores de club de nivel similar, los cuales aporten siempre ideas frescas y te ayuden a descubrir lagunas en los análisis previos. Yo he analizado esta partida que voy a comentar ya con el módulo de casa de Chessbase 11 y en este vídeo quisiera, bueno, pues que vosotros me ayudéis con el punto 3, es decir, el tercer análisis, que es que me aportéis un feedback, es decir, una retroalimentación e ideas nuevas y frescas y algún análisis que me haya quedado como laguna. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Primero que todo, si hay que analizar alguna conclusión de esta partida, lo digo de antemano, es que las negras, que soy yo, eh, no logro no logran encontrarle una casilla al caballo rey, no logran encontrarle un porvenir, un futuro, un plan. Y claro, pues realmente al final las expectativas de ganar pasaron primeramente porque el caballo o la pieza negra no jugó bien, no tenía plan, entonces todo el juego posterior quedó ensombrecido por eso. Bueno, esto es muy común en las partidas de ajedrez. Realmente los maestros de ajedrez siempre intentan que todas las piezas tengan un buen porvenir, un buen plan. Y bueno, pues por supuesto que no es fácil, pero se intenta. Vamos allá. Mi rival empieza con peón dama, por supuesto. Es una apertura cerrada, sólida. Yo contesto con una de mis ideas favoritas, que es d6. Por supuesto, D6 es muy flexible, pues nos está invitando a hacer una India del rey. Bueno, pues aquí hay varias variantes. La primera variante es C4 y yo, como suelo contestar, es con E5. Y bueno, pues rompiendo directamente la estructura de peón de dama. Y bueno, pues no importan que las blancas cambien damas, porque al fin y al cabo el rey va a encontrar una casilla buena yendo, por ejemplo, así. Y bueno, pues el alfil también va a desarrollarse de esta forma. Y la posición de repente negra es muy buena. Esta variante la juegan muchos maestros, entre ellos Strikovic. Y bueno, pues Paunovic, muchos maestros de aquí que he visto jugar en Galicia. Pero bueno, el rival hace caballo F3 que realmente se opone directamente a la ruptura de 5, por supuesto.
Esto realmente es lo más sólido y más molesto a mi entender para el plan del negro. Así que ya saben, si juegan contra mí, qué jugada es la que tienen que hacer, ¿no? Si les juego de 6 ya saben que caballo F3 me molesta. Continúa la partida, alfil G4, presionando el caballo, C4, y entonces aquí hago una jugada que se aparta de lo que venía preparado. Es decir, esta jugada nunca la había hecho, me pareció interesante. A veces hay que intentar improvisar un poco eh, y salirse un poco de los esquemas habituales. Efectivamente, eh, más habitual sería caballo de 7, por ejemplo caballo C3 con idea de E5. Directamente, bueno, pues era realmente lo más jugado por mí. Entonces, dicho esto, caballo C6, ¿no? La variante principal sería caballo D5 y bueno, pues después de caballo E5 hay una posición que, que realmente nunca la había jugado. Por ejemplo, aquí da igual el peón doblado porque en definitiva cuando las negras jueguen eh, E6 se capturará y podrán capturar así, ¿no? Bien, dicho esto, las blancas juegan caballo C3. Bueno, pues aquí yo juego G6. También había una interesante jugada que era caballo F6 intentando provocar E4 y de esta forma ya directamente jugar E5. Por ejemplo, después de E5 vendría caballo D4 intentando, bueno, pues sacarle provecho a la clavada temporal. Y bueno, esta posición por supuesto es de igualdad, con lo cual bueno, las negras están satisfechas de haber alcanzado esta igualdad. Dicho esto, juego G6. Y entonces ahora, bueno, mi rival me ataca al alfil. En esta posición tengo que decir que me sentí bien, pues porque ya mi rival estaba perdiendo un tiempo en la apertura atacándome el alfil. Pero esto realmente es irrelevante porque la posición es una posición bloqueada, una posición cerrada, con lo cual realmente ese sentimiento de alegría realmente no está fundado. Entonces yo después de alfil por F3, eh, E por alfil G7, alfil E3, aquí yo me sentía bien, pero la realidad es que las blancas tienen la pareja de alfiles, que esto realmente es lo más relevante de la posición. En este momento entonces podía haber hecho E5 y hago caballo H6. Aquí se puede decir que esta jugada no es mala, sin embargo es el origen de todos los males de las negras, como estaba contando al principio, porque el caballo del rey, caballo H6, ahora mismo va a tener muchos problemas para jugar. ¿Con qué idea hice caballo H6? Bueno, pues por supuesto con la idea de venir a F5. Entonces, bueno, pues ahora no me sale la flecha. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que quería provocar también la jugada del blanco, que en este caso fue G4. Y claro, pues esto realmente me gustaba, era lo que yo quería. Y bueno, hay que decir que realmente la posición blanca se debilita. El blanco, por supuesto, quiere evitar el salto de caballo F5. Y hay algunas concesiones para las negras, pero realmente el caballo negro de H6 está muy mal. Es decir, conclusión, que realmente el plan de caballo H6 no fue el mejor. Aquí, en este caso, em, yo juego E5, D5 y caballo D4, que era lo ideal, ¿no? Aquí en este caso estoy presionando sobre F3, que ha quedado débil después de G4.
y obligando casi a las negras, a las blancas a hacer alfil G2, por supuesto. Y ahora E5. F5, perdón. Entonces aquí claro, las blancas pierden la oportunidad de presionar a las negras por la diagonal esta del alfil de E3. Por lo menos de forma momentánea, ¿no? Había sido por ejemplo interesante caballo de 2, dama de 2, perdón, buscando el enroque largo, y realmente el caballo no va a tener muy buen porvenir. Entonces una idea que podía hacerse era la de sacrificar temporalmente la pieza para después hacer F4, pero realmente esto conlleva a una superioridad manifiesta de las blancas, después de, por ejemplo, jugadas como estas, de roque corto, y por ejemplo el salto de, de caballo E6. Por ejemplo, antes decía caballo F7, pero es que realmente después de, por ejemplo, de jugadas como esta, se puede decir que la presión blanca sobre las casillas F6, H6 es bastante fuerte, y bueno, pues van a sufrir mucho, sobre todo porque el caballo, seguimos diciendo que no tiene porvenir. No. Dicho esto, después de F5, eh, efectivamente F4 es un error. Yo hago dama de 7, que realmente tampoco es muy buena idea. Intento provocar con éxito la siguiente jugada del blanco bloqueando el flanco del rey, aunque realmente me pudo traer muchos problemas por lo que pudo ser. Por ejemplo, aquí en este momento podrían haber jugado las blancas de esta forma, volviendo a abrir la diagonal, F por E5, D por E5 y F4, y aquí realmente el caballo de 4 va a ser un problema para las blancas, para las negras, perdón. Entonces, dicho esto, no jugaron así y jugaron G5, que va a ser un error estratégico, eh, porque están bloqueando el flanco del rey, lo cual les da seguridad a las blancas, pero también les quita opciones de contraataque en el flanco este. Entonces aquí caballo F7 y caballo 2, bueno, pues las blancas deciden eliminar el caballo de 4, y realmente no había apuro, no había apuro para eliminar el caballo de 4, porque realmente todos los actos están muy vigilados. Entonces ahora las blancas se prepararían, por ejemplo, para hacer enroque largo, después enroque corto, enroque largo. Y claro, pues en cualquier caso el caballo de 4 negro puede ser cambiado cuando quiera, ¿no? Bien. Dicho esto, después de G5, dama de 7, dama de 7 de G5, bueno, caballo 2, cual me alivia un poco. Y ahora aquí juego enroque corto. Y bueno, pues aquí ahora el problema era el caballo de F7. Por ejemplo, después de enroque corto, hay que buscar bueno, pues una buena idea. Y aquí, por ejemplo, era el primer momento que me podía haber zafado, que era bueno, pues, peón por peón, alfil por, y aquí, por ejemplo, una jugada muy interesante, que era alfil F4, bueno, pues presionando sobre el alfil de F4, que es el que defiende al peón de G5, por ejemplo. Y después de, por ejemplo, jugadas como dama de 2, podría seguir, por ejemplo, jugadas como torre A8, y realmente aquí se puede decir que las negras están muy bien, porque tienen casillas para el caballo, lo cual era el gran problema de la partida, y bueno, pues también controlan de forma momentánea, aunque sea lo que es la columna de, del rey.
Dicho esto, no lo hice, perdí esa oportunidad, hice torre F8, dama C2, dama E7, que es un error también, torre aquí, y aquí se puede decir que pierdo la última posibilidad de presionar a las blancas e incluso buscar la victoria, que era, bueno, pues cambiando la dama por dos torres, por ejemplo, pues dama por, torre por, rey H2, y aquí, por ejemplo, doblando torres, intentando amagar torre en la segunda fila, alfil F3 casi obligado, caballo E5, intentando presionar el alfil, alfil por, torre por. Entonces aquí, pues, comer de torre viene siendo la idea para intentar, bueno, pues penetrar en la primera fila con las dos torres y luego, bueno, pasando el alfil por E5 que también va a presionar al flanco del rey. Realmente aquí esta posición había que haberla jugado porque las blancas realmente no tienen mucho contraataque. Es decir, no van a atacar, no van a hacer un ataque directo contra el rey negro. Sin embargo, las negras sí van a presionar con sus torres en la primera fila y en el flanco del rey. Bueno, pues lo pensé bastantes minutos, sin embargo, al final no me decidí a comer. Hice B6 pensando que tenía tiempo para hacerlo. Y después de alfil de 2 efectivamente me di cuenta que ya había calculado mal porque ya no puedo ya capturar. Entonces después de dama de 7, aquí bueno pues última oportunidad. Tenía que haber hecho por F4 por ejemplo. Aquí se puede capturar de peón con la idea de bueno que el caballo tiene la casilla de G5 y D7 y D6, perdón. Entonces aquí realmente está muy bien. Ataca la descubierta, realmente torre de 8 y no hay ningún problema para para las negras, pero en cambio con la jugada que hice de torre E7 ya esta variante no se puede hacer porque efectivamente el peón al avanzar amenaza la torre, ¿no? Entonces después de peón por, casi obligado torre por, alfil por, y ya dejo a las blancas hacer F4 conquistando de una vez y por todas la casilla E5, con lo cual ya realmente el caballo ya no va a poder ir por ahí. A la misma vez que queda protegido también la casilla G5, que era un peón que estaba débil. Entonces, bueno, pues cómo continúa la partida. Aquí realmente muy poco voy a que decir. Eh, mi rival juega H4 con idea de romper directamente. Torre 8, alfil F3. Esta jugada es muy interesante presionando también para el avance del peón de H. Caballo de 8 con idea de ir a B7. Y aquí entonces me equivoco entonces en el plan porque efectivamente quiero ir a C5 y equivoco el plan, ¿no? Aquí efectivamente tenía que haber jugado A5, ¿no? Con la idea de conquistar C5. Claro, entonces, por supuesto, la idea principal hubiera sido jugar con B4, ¿no? Si ahora caballo B7, B4, como se hace en la partida. Pero aquí hay una sutileza, que es que las negras pueden hacer A4. ¿Qué pasa? Que aquí supuestamente este peón cae, pero si cae también va a caer B2. Entonces, por ejemplo, después de alfil de 1, torre E4, efectivamente hay que quitar la torre de esa diagonal para que no quede atacada. Efectivamente aquí las negras están muy bien porque si ahora dama por, que las negras capturan dama y luego cae B2 y además el caballo va a tener el salto que quería a C5. Por ejemplo, torre 1, alfil por, caballo B7 y efectivamente aquí las negras están muy bien, ¿no? Es decir, realmente es otra partida. Esto por supuesto es un análisis del ordenador, es lo útil que tiene analizar la partida con el ordenador y bueno pues siempre es una forma también de aumentar la cantidad de ideas que pueden suceder en la partida, ¿no?
Bien, dicho esto, pues me precipito, entre comillas, hago caballo B7 y después de B4, efectivamente A5 no vale porque A3 y ya no asiste a la jugada A4, previniendo el avance del peón de B. Entonces, dicho esto, el caballo de nuevo se queda sin casillas. Dama, dama C8, realmente no sé por qué la hice, supongo que era para entrar por la columna H. Esta jugada no se hizo, perdón. Alfil C3, torre D3, alfil por, rey por, jaque. Y después de dama B2, realmente se puede decir que las blancas no tienen miedo a perder la partida porque la debilidad del rey en G7 es muy grande. Entonces después de dama F8 evitando el mate, por supuesto, alfil G2, dama E7, cubre la torre A1, viene a dar jaque. Y después de torre E1 jaque, le pido tablas al rival, a las blancas, y las blancas aceptan, aunque realmente las negras están muy peor, ¿no? Y las blancas son las que pueden intentar jugar. Claro, efectivamente, si ahora las blancas capturan en E1, pues lo más probable es que la partida sea tablas por jaque perpetuo, pero en cambio podían jugar re H2, torre por, dama por, con idea de penetrar, y claro, entonces aquí caballo de 8, alfil C3. Bueno, pues, aunque realmente es muy difícil decir que va a pasar la partida, la realidad es que las negras no se pueden olvidar del mate de G7 y bueno, pues las blancas pueden intentar mover el rey a G3 con idea de intentar entrar con la dama por A8 y evitar los jaques de entrada de las negras, pero bueno, no digo que sea fácil, pero realmente es una partida que un maestro seguramente hubiera jugado muchas más jugadas porque las únicas que pueden perder aquí son las negras, no van a ser las blancas. El módulo le da un punto de ventaja, más de un punto de ventaja a las blancas. Dicho esto, bueno, pues eh, lo más interesante fue analizar bueno, pues el caballo cómo realmente no supo encontrar un plan correcto para avanzar. Eh, Interesante también el momento ese en que pude cambiar la dama por las dos torres. Y bueno, pues dicho esto, ya lo sé para la próxima jugada, la próxima partida, cómo debería haber jugado. Y ya les digo, ya que he sacado una buena conclusión acerca de esta partida, con lo cual me voy por satisfecho, aunque fueron unas tablas y bueno, pues tampoco perdí la partida, que realmente hubiera sido mucho peor. Y hasta aquí la partida de hoy, espero que les haya gustado y por supuesto quisiera que me respondieran con preguntas o algún consejo acerca de esta partida. Muchas gracias.